para que me confirmen si se escucha y se ve bien. ¿Todo correcto, chicos? ¿Empezamos? ¿Sí? Díganme, escriban por el chat, ¿todo bien? Audio y vídeo correctamente. Listo, muy bien. Empezamos. Bien, el tema de hoy es el lenguaje. Por si acaso, ahí no dice comunicación, dice lenguaje. Por lo tanto, lo primero que te debo señalar es que no confundas terminologías. El joven tiende a confundir eh, terminologías. Entonces, eso no es así. Lenguaje, correcto, y comunicación son diferentes. El sustento es que la comunicación, correcto, puede ser humana o puede ser no humana. En cambio, el lenguaje, ¿ah? Observe ese término, es exclusivamente del hombre. Por lo tanto, ¿qué dice aquí? Primera característica del lenguaje. La primera característica del lenguaje es que es una facultad humana, porque le está negado a los otros seres. ¿Y eso por qué? Inmediatamente relacionarlo con el tercer punto, por su carácter racional. El hombre revela inteligencia distintivamente superior. Por si acaso, ahí no dice revela inteligencia superior, sino distintivamente superior, porque la confección, ¿ya? La función y la forma del hombre respecto a las otras especies es diferente. Nosotros, por ejemplo, no podríamos competir con la gacela en belleza, ni tampoco podríamos competir con el tigre en rapidez. Entonces, el hombre sencillamente tiene una inteligencia no superior, sino distintivamente superior porque somos diferentes, dado que tenemos, repito, una estructura, una función, una forma distinta. Y ese carácter racional hace que el hombre pueda decodificar, encodificar, analizar, sintetizar, inferir, extrapolar lo que los animales no pueden. Firulais no puede hacer eso, lo que la azucena no puede, las flores no pueden hacer eso, lo que las computadoras no pueden, el Alienware no puede hacer eso, lo que la procariota no puede hacer eso, las células están impedidas de hacer eso. Entonces el único que tiene carácter racional, porque decodifica, encodifica, analiza, sintetiza, extrapola, infiere, es el hombre. Entonces, he ahí el sustento del por qué el lenguaje es una facultad humana. ¿Por qué? Porque es racional. Ahora bien, si es una facultad humana, le pertenece a todos los varones y mujeres de todas las épocas y de todos los lugares. Por lo tanto, el lenguaje es universal, porque le pertenece al hombre como especie. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y por qué decimos que el lenguaje es productivo? Ajá. Dado el carácter racional ya precitado, el hombre tiene la capacidad para generar mensajes infinitos, ¿correcto? Una demostración se da en una de las tantas lenguas que forman parte pues del lenguaje, ¿no ves que el lenguaje es de la especie? Por ejemplo, en la lengua española, cierto, hace poco se oficializó en el DRAE la presencia de la palabra bacán y mototaxi, pese a que estos términos ya existen desde tiempos ya lejanos, ¿verdad? Entonces, eso nos demuestra que el lenguaje es productivo porque el hombre genera siempre mensajes infinitos que nacen en el seno del pueblo y posteriormente son oficializados en el DRAE, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Y por qué hay la capacidad para generar mensajes infinitos? Porque, bueno, pues, ¿no? Nos asisten morfemas, nos asisten fonemas que tienen cantidad finita, empero cuando se combinan, pues generan mensajes nuevos porque de pronto hay necesidad de producir nuevos sustantivos, nuevos adjetivos, nuevos verbos, lo que sucede, por ejemplo, con la palabra chatear, ¿cierto? En la época de mi adolescencia la palabra chatear no existía, ahora existe. Sin embargo, para que esta palabra exista en la lengua española, se ha combinado la che mentalmente, ¿verdad? ¿Con qué? Con la A, con la T, con la E y con la R, ¿cierto? Muy bien, pero esos elementos finitos ya existían en nuestra mente previamente y desde generaciones ya lejanas.
Justamente por eso te digo que el lenguaje es productivo, porque en las más diversas lenguas se generan muchas palabras nuevas que determinan mensajes infinitos en función a morfemas y fonemas finitos. ¿Cuántos morfemas tenemos? Dos, morfema lexical y gramatical, que en su momento ya estudiaremos. ¿Y cuántos fonemas o letras pensadas tenemos? 24, lo que también en su momento ya estudiaremos. Lo que yo quiero que entiendan previamente es que por eso el lenguaje es productivo. Generamos mensajes nuevos, palabras nuevas, en función a elementos finitos o limitados que desde ya hace tiempo pertenecen a la lengua, ¿sí? Muy bien. ¿Y por qué el lenguaje es articulado? Fácil, te lo explico de la siguiente manera, ¿cierto? Nosotros siempre hemos escuchado a la abuelita cuando dice, antes de hablar y antes de escribir, piensa. Versión sagrada de la abuelita, cuánta razón tiene, ¿no? Escúchenme, las letras escritas son grafemas, ¿ya? Las letras dichas son fonos, fonos. Por eso que existe un aparato, por ejemplo, que se llama teléfono. Las letras pensadas son fonemas y entre sí son diferentes. Por eso se le llama letras pensadas o también unidades distintivas. ¿Estamos de acuerdo? Pero los fonemas ya están aquí, en el cerebro, en el coco loco. Empero, eh, antes existen los morfemas, ¿cierto? Muy bien. Son unidades significativas que constituyen la palabra. Te doy un ejemplo, ¿verdad? La palabra niñitos, correcto, tiene los siguientes elementos. Nin, que es la raíz, porque de ahí se genera la palabra nin, morfema lexical. Y tiene tres compañeros, por lo menos en esa manifestación: it, o, s. Y cualquier hijo de vecino sabe que it es un diminutivo, que o es género, masculino en este caso, y que la s es número, y que en este caso es plural. Entonces, ¿cuántas unidades significativas tiene esta palabra need, it o s? Tiene cuatro, ¿correcto? ¿Cuántas? Tiene cuatro. ¿Estás entendiendo? Cuatro, pues son cuatro unidades significativas. Pero ¿cuántas letras pensadas o unidades distintivas tiene? N, I, Ñ, I, T, O, S. Otra vez, N, I, Ñ, I, T, O, S, 7. Por lo tanto, lo primero que hace el hombre es, ahí dice doblemente articulado, articular es sinónimo de atar, de ligar, de amarrar. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces, lo primero que nosotros hacemos es el ejercicio mental de utilizar morfemas. ¿Cuántos morfemas tenemos? Te dije cuatro. Ese es el primer amarre, esa es la primera articulación. Se hace con morfemas, que son unidades significativas. Y el segundo amarre o atadura que se hace son con fonemas, con letras pensadas, ¿correcto? Que son también unidades distintivas porque se diferencian entre sí. La Che no va a ser igual a la T. Entonces tenemos primera articulación, morfemas, combinación de morfemas, unidades significativas. Segunda articulación, combinación, correcto, articulación, amarre de fonemas, letras pensadas, unidades distintivas. Y una vez que hemos hecho toda esa operación mental, recién todo eso lo vamos a oralizar con fonos y con eh, grafemas, los cuales van a ser escritos. Pero los fonos y los grafemas ya no están en el cerebro, ya viene a ser la parte, entre comillas, fisiológica, mecánica, exterior. Por lo tanto, es correcto decir que el lenguaje es doblemente articulado porque suman morfemas y fonemas, pero para que ellas se suman, los morfemas se suman entre sí primero y los fonemas entre sí. ¿Correcto? Para culminar esta partecita, esto es análogo a un edificio. Si tú le preguntas a un ingeniero civil o a un arquitecto, ¿cuáles son los morfemas o las unidades significativas del edificio que usted ha hecho o ha planteado, correcto, o ha trazado? Entonces ellos te van a decir las columnas, ¿no? Son los morfemas del edificio, la viga, la zapata, los techos, los pisos, es lo mismo, ¿cierto? Muy bien, por eso se dice que el lenguaje es doblemente articulado porque suman morfemas, unidades significativas que se ligan entre sí y luego fonemas que letras pensadas que también se ligan entre sí para que el producto sea la palabra oral o la palabra escrita. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, ¿cuántas características ya tenemos? Una, dos, tres, cuatro, cinco. El lenguaje es perceptivo porque se recepta
por los 5 sentidos. Recuérdate que el lenguaje solamente le corresponde al ser humano y es perceptivo, repito, porque se receta por los 5 sentidos. Es la parte más bien fisiológica, ¿no? Sea la lengua que fuese, el lenguaje es perceptivo porque el hombre como especie lo va a receptar por los sentidos, dado que esa es la etapa previa para que él pueda decodificar o interpretar lo manifestado. Muy bien, el lenguaje también implica desplazamiento porque se desarrolla en un tiempo y en un espacio correcto determinado. No hay ningún proceso comunicativo que se lleve a cabo sin un tiempo y sin un espacio. ¿Correcto? Muy bien. Y ese tiempo y este espacio no tiene que ser necesariamente equiparado con lo que se está manifestando. Yo, por ejemplo, le digo a María, María, mañana domingo a las 9 de la mañana nos encontramos en la Plaza San Martín. Eh, Plaza San Martín es un lugar, pero yo la estoy llamando de mi casa y ella está en su casa. Yo le digo, mañana a las 9 nos encontramos en la Plaza San Martín, pero en estos momentos es sábado, ¿correcto? 10 de la mañana. Entonces, el desplazamiento precisa que la comunicación se dé en un tiempo y un espacio, que no se necesariamente, repito, coincide, correcto, con lo que se está manifestando. Muy bien, listo. Ahora, el lenguaje es innato. ¿Qué es innato? Muy bien. Así como la mamá le transmite el alimento al bebé que está en el claustro materno, en el útero, la mamá también le transmite la cromosoma del lenguaje. De modo tal que el hombre está dotado de este eh, desde cuando está en el claustro materno. Demostración de ella es que si los padres peruanos, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, digo es un decir como dice el poeta Vallejo, si los padres peruanos se van a Francia y la madre da a luz en Francia, correcto, este niño, correcto, dotado ya del lenguaje cromosomáticamente, no tardará en aprender extramuros, fuera de casa, la lengua francesa, pero intramuros, dentro de casa, seguramente que aprenderá el castellano. Entonces, primero el lenguaje es innato porque es genético, es cromosomático, es hereditario, correcto, natural. Empero, eso no implica que deje de ser, miren aquí donde está el cursor, que deje de ser aprendido, porque es un producto cultural. Repito, en Francia aprenderá francés y dentro de su casa, con padres peruanos, aprenderá el castellano. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y obviamente, quiero resaltar que sí, es efectivamente así, que la madre le pasa cromosomáticamente la capacidad del lenguaje a través de la cromosoma número 5. Muy bien. El lenguaje es aprendido porque es producto cultural, no solamente pues puede aprender una o dos lenguas, puede aprender un montón de lenguas y no se olviden que la sumatoria total de lenguas, correcto, correcto, forma parte de lo que viene a ser pues el lenguaje. Ya vamos a llegar a eso, ¿sí? El lenguaje es instrumental porque es una herramienta. Claro, es sencillo, ¿verdad? La pala, por ejemplo, sirve para trabajar el campo. Entonces el lenguaje sirve para trabajar la comunicación humana, pues, ¿cierto? Sirve para trabajar la relación entre nosotros vía, correcto, la comunicación. Muy bien, el lenguaje es inmutable, no cambia. Pero ¿cómo podemos entender eso que no cambia? Bien, vamos a explicar poco a poco. A ver, y cada uno de nosotros tiene su propia habla. Nadie tiene, correcto, el habla similar al otro. Entonces el habla es individual, ¿correcto? El habla es individual. Eh, Nelly tiene su manera de hablar, Leonardo también, Picón también, correcto, mis Mercedes también, yo también. Entonces el habla es individual, es particularísima, pero cambia. No sé, somos de pronto hijo de nuestras circunstancias, como se diría, ¿no? En un momento determinado, estás en la calle, te sacan de quicio, un grosero te fastidia, ¿sabe por qué razón?
tantas cosas que se dan en la vida, seguramente injustificadamente, y tú le respondes, ¿ah? Le respondes vulgarmente, porque coloquialmente no te vas a quedar atrás. Entonces ahí tu habla tiene un registro subestándar. De pronto te olvides de la escena porque no vamos a vivir de esas molestias. Y en la tarde tienes una reunión con tus amigos porque perteneces al club de poetas de tu barrio. Entonces ahí tu habla más bien cambia, se va al otro extremo, más bien ahí revela un registro súper estándar, lengua española literaria, cuando temprano ha sido lengua española subestándar vulgar. Entonces el habla, que es personal, cambia. ¿Quedó claro? Muy bien, ya vamos a llegar al lenguaje ya. El habla. ¿En la lengua cambia o no? Sí, cuando hablo de lengua, no me refiero al órgano bucal, me refiero a la lengua como código, como sistema. Entonces, los que estamos en este foro, por lo menos los que estamos en este foro, ¿sí? Pertenecemos a la comunidad lingüística de la lengua española, la lengua es social, por lo tanto, porque le pertenece a una determinada comunidad, pero lingüística. Yo no estoy diciendo comunidad social, cultural, sexual, ¿no? No, comunidad lingüística. Entonces nosotros pertenecemos a la comunidad lingüística de la lengua española, pero ¿cambia o no cambia la lengua? Claro, pues. Uf, desde Valdelomar hasta ahora, ¿cuántas cosas han cambiado? Cambia un montón. ¿Cierto? Ya, cambia bastante, ha cambiado bastante, un montón. Me piden un ejemplo. La palabra Allende ya no se utiliza, es allí. La palabra Guasarapo ya no se utiliza, es gusano. Con mayor razón, pues, no nos expresamos igualmente como en la época del siglo de oro, pues, ¿no? De la época de Góngora y Argote, de Calderón de la Barca, ¿no? No, va cambiando. Es más, en estos momentos está cambiando por la influencia mediática y pronto la RAE va a aceptar un montón de términos que generacionalmente se acercan a lo tuyo. Entonces nosotros, los mayores, tendremos que admitirlo. Entonces la lengua, que es social, también cambia. Es más, yo en mi condición de profesor de lenguaje puedo plantear 1000 americanismos o peruanismos a la RAE, de las cuales algunas tantas serán aceptadas y otras no. Definitivamente la lengua cambia y tiene predisposición para cambiar como en el habla, pero el lenguaje no, pues, porque el lenguaje, no te olvides, es de la especie. Entonces yo puedo decir, chicos, mi habla va a cambiar, porque me he dado cuenta que soy muy coloquial, voy a ser más formal. Chicos, la lengua española va a cambiar porque voy a presentar 1000 americanismos o peronismos a la RAE. Pero yo no puedo decir y hablar con alarde, manifestarme con alarde y decir, chicos, el lenguaje va a cambiar. Porque el lenguaje le pertenece, ¿qué? A la especie, ¿cierto? No le pertenece a Perico de los Palotes ni a Miguel Vidal, le pertenece a la especie. Entonces el lenguaje no cambia. El lenguaje es consustancial al hombre. Es más, el lenguaje es lo que le da la identidad al hombre para que éste sea hombre, porque si no tuviera ese carácter racional para utilizar el lenguaje y decodificar y encodificar, por ejemplo, este no sería hombre, pues. No sé qué sería, pero no sería hombre. Por lo tanto, el lenguaje es inmutable, no cambia. Es falso, por cierto, decir que el hombre inventó el lenguaje. Es tontería, pues, ¿no? El hombre inventó la rueda, la imprenta, pero el lenguaje no lo inventó. El hombre se fue procesando como tal, gracias al lenguaje. El hombre es hombre gracias al lenguaje. Y eso, con eso establecemos un parangón y una distinción con el animal, ¿no? Porque en el animal todo es instintivo, ¿cierto? Muy bien. Entonces ya hemos llegado a la conclusión que el lenguaje es inmutable porque le pertenece a la especie. Las lenguas y las hablas sí son mutables porque le pertenecen al grupo social y al individuo respectivamente, lo que le hace vulnerable o asequible a que éstas cambien. Muy bien. Ahora, ¿qué es que el lenguaje sea heteróclito? Hetero significa diferente y clito, ¿cierto? Significa forma. Entonces el lenguaje
que le pertenece a la especie, se reporta, se evidencia, se patentiza en la realidad, en el exterior, en el mundo mismo, a través de lenguas y a través de hablas, ¿cierto? Y eso definitivamente es así. Veamos con pinzas este punto, lo del carácter heteróclito. Repito, el lenguaje es universal, es de la especie, pero necesita reportarse en el mundo a través de lenguas y a través de hablas, ¿cierto? ¿A través de cuántas lenguas? 13.000 grupos lingüísticos y a través de hablas 8.000 millones de manifestaciones individuales. Entonces, esto último referido, su carácter heteróclito, va a permitir que nosotros podamos considerar que el lenguaje ya exteriorizado se manifieste en sus planos. ¿Y cuáles son sus planos? Las lenguas y las hablas. Dicho coloquialmente, las lenguas y las hablas no son sino hijitas del lenguaje. Ya está, ya más claro, no cante el gallo. ¿Ya? Lenguas y hablas, ¿qué son? Las hijitas del lenguaje. Sinteticemos, ¿correcto? Por lo menos en este punto, el lenguaje es universal, la lengua es social y el habla es individual. Si no admites eso, no puedo continuar con la clase. Otra vez, lenguaje es universal porque le pertenece a la especie, la lengua es social porque le pertenece a una comunidad lingüística y el habla es personal porque le corresponde unilateralmente al individuo. Gracias a ello, vamos a estudiar los planos del lenguaje. ¿Y qué son los planos del lenguaje? Miren aquí, los planos del lenguaje, por su carácter heteróclito, es decir, por su carácter de diversas formas que deben exteriorizarse, el lenguaje que es universal se realiza, se patentiza a través de las lenguas y las hablas, las cuales son recíprocas. Quiere decir que, además de lo que vamos a estudiar en paralelo, en parangón, no hay lengua sin habla, ni habla sin lengua, y todo ello, paso fundamental. La lengua es social, porque le pertenece a una determinada comunidad lingüística, en este caso el español, por ejemplo, ¿cierto? Y el habla es absolutamente individual. Entonces, no puede haber habla sin lengua. ¿Cómo hago yo que mi habla sea individual si es que previamente no me asiste una lengua? ¿Cierto? Eso se podría preguntar un sueco, un inglés, un ugandés, un peruano. ¿Cómo diablos mi habla va a ser individual y cómo voy a practicarla, ¿cierto? De manera unilateral si es que previamente no me asiste una lengua, una dotación de una lengua social. Entonces, la lengua es social y el habla es individual. Continuemos. La lengua es homogénea porque vale por igual para todos los miembros de esa comunidad lingüística. Y en este caso, correcto, en consideración a lo dictaminado por la RAE, ¿verdad? O en consideración a lo dictaminado, ¿verdad? Por el mismo pueblo y la costumbre. ¿Mm? Y el habla es heterogénea, ¿ya? No te olvides que homogénea es homo es igual y heterogénea es diferente para cada quien, ¿cierto? Heterogénea, claro, ¿por qué? Porque cada uno tiene su manera de hablar, ¿cierto? Con tal de que tu receptor interprete tu mensaje según la actitud que tú planteas, ¿ya? La lengua es del pasado. Claro, pues yo te dije, viene de la época de Valdelomar, ¿sí? Viene de la época de Martí, viene de la época de Góngora y Argote, viene de la época de Nebrija. Él habla solamente por ser individual, es de tu presente, es de tu presente. Es más, nosotros vamos a morir y la lengua será permanente, porque quedará para los hijos de tus hijos. En cambio, el habla es efímera, porque va a morir contigo. Tú, antes de morir, jamás podrías decir, hoy me voy de este mundo y me llevo la lengua. No, no, no. Esa pretensión no puede existir, porque la lengua es social. Tú lo que puedes decir, me voy a este mundo y mi habla me voy a llevar. Esa habla, ejemplo, voy a inventar, esa habla coloquial, lleno de giros amicales que me caracterizaban. Estás muriendo, ¿no? Ya nadie la va a volver a escuchar mi habla, entre comillas, eh, sabrosa, criollamente, ya nadie la va a escuchar y se va conmigo. Y es cierto, nadie se va a poder expresar como ese, entre comillas, fulano y va a morir con él. Entonces el habla es efímera porque dura lo que transcurre tu vida en este mundo.
Pero la lengua, correcto, esa que heredaste de tus antepasados, correcto, ahora va a seguir formando parte de las generaciones consecuentes. La lengua es más o menos fija. ¿Qué se entiende por eso? Veamos. Hay un libro gordo que se llama Diccionario. Entonces voy por ese lado porque es más fácil para que entiendas. El diccionario es un documento más o menos fijo, porque hay palabras nuevas que se incorporan que se llaman neologismos, como chatear, y hay palabras viejas que se van, correcto. Eh, las palabras nuevas se llaman neologismos y las palabras que se van se llaman arcaísmos. Entonces es un documento que no es pétreo, que no es fijo, es más o menos fijo por la dinámica que tiene, lo que te he manifestado, ¿cierto? Ahora bien, el diccionario no le pertenece solamente a Nelly, ni a Alejandro, ni a Brisa. El diccionario le pertenece a todos los miembros de la comunidad. Por eso es que se llama diccionario, ¿correcto? De la Real Academia de la Lengua Española, no del habla, sino de la lengua española. Lo que quiere decir que el lenguaje no se relaciona con el habla, sino con la lengua. Entonces, si el diccionario es más o menos fijo, la lengua también es más o menos fija. ¿Por qué? Porque el diccionario no es sino la corporización textual de la lengua. ¿Estás entendiendo? Entonces, la lengua y su diccionario, en el que se corporiza, es más o menos fijo. Pero el habla es variada. Por ejemplo, pasa una señorita, acá hay cuatro muchachos, tú sabes cómo es la juventud, un chico la mira, le dice, oh, qué guapa, el otro dice, oh, qué linda, el otro dice, oh, qué bella, el otro que dice, oye, qué hermosura, ¿no? Entonces sucede que las cuatro manifestaciones son parecidas, son sinonímicas, pero cada uno utiliza el término que cree conveniente para referirse con esa misma actitud y logicidad respecto a ese ser. ¿Qué sucede? Que la lengua te da el bagaje de posibilidades para que te puedas referir indistintamente respecto a ese ser. Y uno prefiere decir bonita a guapa, pues. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso dice que el habla es variada, porque en ese abanico de posibilidades, en este caso de sinonimias, tú puedes optar por una u otra palabra, que, después de todo, están en el diccionario. Por eso es que entre lengua y habla hay una relación recíproca. Una no existe sin la otra. Y antes de terminar, vamos a referir en consideración al expuesto que la lengua es la causa y el habla es la consecuencia. ¿Correcto? Pero continuemos, ¿no? La lengua es psíquica y el habla es psicofísica. ¿Cómo se entiende eso? Los mensajes se generan en el cerebro. ¿Te recuerdas? Con fonemas, ya tienes que tomar conocimiento de ello, letras pensadas, unidades distintivas, y con morfemas, unidades significativas, morfema lexical y morfema gramatical. Respecto a estas terminologías, no se preocupen que va a ser estudiada detalladamente, pero yo lo que voy es que la lengua es psíquica, correcto, porque los mensajes se generan en el cerebro con fonemas, unidades distintivas pensadas, y con morfemas, unidades significativas. Ahora bien, es un hecho que el hombre no vive de palabras pensadas, tiene que referirlos. Por lo tanto, eso se convierte en psicofísica a través del habla, pues, en psicofísica a través del habla, a través de la palabra oral, fonos, y a través de la palabra escrita con grafemas. ¿Te has dado cuenta que la clase se está desarrollando en función a un principio de coherencia? Entonces, pues, ¿no? La lengua es psíquica y el habla es psicofísica. Psíquica, morfemas con fonemas, y psicofísica, fonos con grafemas. Por eso mismo la lengua es teoría y él habla de su práctica. El chico está viajando en la combi, ¿correcto? Muy bien. Piensa en su, ajá, muy bien, Nayo, piensa en su amada, y en su cerebro empieza a escribir un poema. Obviamente lo hace con morfemas y fonemas. El chico en ese momento no tiene celular y trata de retener la información. Llega como a su casa como loco, inmediatamente abre un Word, o en todo caso papel y lapicero, y confecciona en el papel o en el Word lo que previamente ha pensado. ¿Lo entendiste? Entonces, la lengua es teoría porque hizo su poesía con morfemas y fonemas. Y luego va a la práctica porque va a utilizar su Word, su hoja análoga, o sencillamente ya se lo va a aprender y lo va a decir. Entonces, en ese sentido, todo ello se convierte en práctica.
¿correcto? Miren semejante ingeniería natural, ¿verdad? Que se da en el hombre. Y por cierto, también semejante ingeniería convencional, porque el hombre va puliendo lo natural, ¿cierto? Va puliendo lo natural a través del habla. Entonces, este correlato, este parangón, no existe entre los animales, entre las células, entre las computadoras. Por eso, estimados alumnos, no es correcto decir que el loro habla. Es una tontería. Eso hay que dejarlo a nuestros viejitos que se refieren de esa manera, pues, ¿no? Porque la educación era distinta. El loro habla, dicen, mi loro habla, ¿no? No, no, no. El loro no habla. Porque si el loro hablara, estás entendiendo, no, tendría lengua. ¿No ves que habla es consecuencia de la lengua? Y si tuviera lengua, tendría lenguaje, porque el habla y la lengua son, ¿qué cosa? Planos de lenguaje. O sea, que es una tontería decir que el loro habla. El loro tampoco imita, porque la imitación es un proceso cognitivo. A ti quien te imita es tu hermano de 8 años, pero el loro no nos imita. El loro lo único lo que hace, y el cuervo también, ¿verdad? Lo único que hacen es repetir, nada más. Amén de que el cuervo, más que el oro, repite lo que otros seres, por ejemplo, manifiestan. El cuervo, por ejemplo, repite al león. Y no por eso vas a decir pues, que el oro habla como león. Ya ahí ya pecamos de tontería hablar de esa manera, ¿cierto? Así que estoy dejando constancia que el oro no habla. Ahora bien, vamos a seguir con este análisis. Una persona que tenga lengua y que no hable. A ver, vamos por el chat. ¿Quién me dice? ¿Cómo se podemos denominar una persona que sí está dotada de lengua, pero no puede hablar? ¿De quién estaríamos hablando? Vamos por el chat, escriban. ¿Quién puede estar dotado de lengua, pero no habla? El mudo, pues. El mudo. Y ahora al revés. ¿Y quién habla, oraliza, correcto? Y hasta escribe, pero es incoherente? O sea, tiene habla, pero no tiene lengua, porque la lengua pues es una organización coherente, ya te di la respuesta. Los loquitos, pues, los loquitos, ¿sí o no? Con cariño, porque bueno, el término exacto no es así, ¿no? Es orate, ¿verdad? Pero los loquitos, ¿no? Hablan, pero hablan incoherencias. Entonces hablan, pero no tienen lengua, porque recuérdate que la lengua es una organización pues coherente. Y justamente a eso, queridos alumnos, vamos, olviden por favor aquí, ¿qué dice? La lengua es código y el habla es uso del código. ¿Qué es el código? El código es un conjunto de elementos, en este caso lingüísticos, que están prestos a ser, ¿qué cosa? Utilizados. Y esos elementos lingüísticos que están prestos a ser utilizados para nosotros, ¿correcto? Son las palabras en lengua española. Y cuando tú ya los organizas, los estructuras, está de moda este término, ¿no? Los formateas, entonces vas a generar sistemas en la lengua que revelan oraciones, párrafos, alocuciones, frases, locuciones, proposiciones, versos. Entonces la lengua se convierte en un sistema. Y en realidad nuestra vida lingüística es sistema aplicado en tal o cual manifestación. Uf, imagínate cuántas manifestaciones, ¿no? Es decir, entre paréntesis, de palabras decimos nosotros, ¿no? Entonces la lengua es un sistema porque ya es el conjunto de elementos lingüísticos, en este caso en la lengua española, debidamente organizadas y estructuradas en manifestaciones que son, repito, como lo quito, ¿no? Oraciones, proposiciones, locuciones, párrafos, alocuciones, etcétera. Y el habla es la realización de ello. ¿Verdad? El habla es la realización. Por ejemplo, alguien te dice, Leonardo, el próximo sábado vas a exponer sobre tal tema. Ah, entonces, ¿qué vas a patentizar, realizar? Lo que previamente has sistematizado en ideas. ¿En consideración a qué, Leonardo? En consideración al código. ¿Y cuál es el código que te asiste? El español, ¿no? A menos que Leonardo pues sepa más de una lengua y esté estudiando en otro sitio, ¿no? Muy bien, chicos. Y concluimos esto de lengua y habla señalando que la lengua es condición, causa y el habla es su razón de ser, causa y efecto. Muy bien, sigamos. Las variedades de la lengua.
¿ya? Cuando hablamos de lengua, hago hincapié en lo social, no en lo individual ni en lo universal, de la lengua. Entonces, hablemos de aquí, en este caso, de la lengua española. Hay tres variedades, el dialecto, el sociolecto y el idiolecto. En estas épocas de franca competitividad, yo quiero en 20 segundos, o te voy a dar 40 segundos en todo caso, que te aprendas esos otros nombres, porque no vaya a ser que te vengan con los otros nombres y nos arruinamos, ¿ya? La variedad llamada dialecto también es conocida como diatópica. ¿Qué significa dia? El prefijo dia es a través de los topos. Los topos son los lugares. Sociolecto, diastrática, dia, a través de los estratos, ¿qué? Sociales. Idiolecto, dia, a través de qué? De uno mismo. ¿Cómo se verifica el dialecto? Regionalmente. O sea, de un lugar respecto a otro. El sociolecto, socioculturalmente. Lee bien eso para evitar problemas ulteriores. Yo no estoy diciendo ahí nivel económico, correcto, porque el dinero no determina la manera como te vas a manifestar. Estamos de acuerdo. Coadyuva sí, pero no determina. Y el idiolecto se verifica individualmente. Correcto. Ruego al postulante no confundirme, no confundir los términos, ¿sí? Dialecto regional, sociolecto sociocultural y dialecto individual. Muy bien, échale un vistazo, 40 segundos. Profesor, me pregunta alguien, ¿y por qué la lengua va a tener variedades? Porque dialectalmente tiene influencias geográficas, influencias ambientales, ¿cierto? Influencias antropológicas, ¿no? Te doy un ejemplo. En Puno no dicen señor, en Puno dicen señors. Evidentemente, algunos entienden que eso es manifestado por el frío, señores, ¿cierto? Puerto Rico, Puerto Rico dicen allí. ¿Por qué? Antropológicamente, porque en ese país hay una clara influencia de la comunidad afrodescendiente, ¿no? Entonces, sus antepasados hablaban así, ellos también hablan así, pues, ¿no? Puerto Rico. ¿Cierto? Entonces, en el dialecto las influencias se dan por cuestiones geográficas, ambientales, antropológicas, ¿cierto? Muy bien. Sociolecto, ¿y por qué el sociolecto, profesor? Por el nivel educativo, pues, ¿no? No me refiero por el nivel escolar, a primaria, secundaria, sino nivel educativo, o sea, cómo te has preparado en la vida educativamente, ¿cierto? Por ejemplo, alguien dice miccionar y el otro dice pues achicar. Entonces, eso es sociolecto. Y ese cambio, ese giro no se da por cuestiones regionales, sino por cuestiones socioculturales. El idiolecto, lo que hablamos hace un rato, pues muchachos, si dice acá diafásica, que es individual, eso se relaciona con lo que hemos hablado aquí del habla. Y yo creo haber dado un ejemplo de la sinonimia. La chica pasa y que dice un muchacho eres guapa, el otro dice que eres hermosa, el otro que dice eres linda. Ahí el cambio no es regional por el lugar, porque no hay un impacto por influencia sobre lo que ya he manifestado. Tampoco es sociocultural, es individual. Es porque tú dices eso a sabiendas que el término es distinto, pero el significado es el mismo. Eso lo haces a tu libre tenor, con tal de que la actitud y la iniciativa y la finalidad sea resaltar la belleza de esa chica. Entonces, nada tiene que ver la cuestión locativa ni la cuestión sociocultural, es simple sinonimia. Pero vamos a estudiar ya con detalle, gracias por la pregunta, niveles dialectales. ¿Cuáles son los cambios operativos que se dan de una locación a otra? Son cinco. En lo semántico cambia el significado. Vieja, vieja. Vieja en Perú y vieja en México. Vieja en Perú es la mamá. Mi vieja se va a molestar, tengo que llegar temprano a la casa. Órale, vieja, estas son horas de llegar. México es la compañera de uno, ¿no? Que puede ser la concubina, la esposa, la novia, la amante, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, la palabra es la misma. Sin embargo, el significado es el que cambia y difiere de Perú versus México. Lexical cambia la palabra pibe y chamo. El significado
o imagen conceptual o foto mental es la del niño, pero el significante, la palabra, el término es distinto, pibe y chamo. Nos quedamos cortos, ¿verdad? Acá estamos enfrentando a Argentina con Venezuela, pero puede ser chibolo, Perú, puede ser chavo en México, puede ser chaval en España, puede ser cabrito en Chile. Entonces la palabra cambia, pero el significado es el mismo. Ahora vamos al nivel dialectal fonético, en donde lo que cambia es el sonido. Escucha, sonido, pero la palabra es la misma. Perú, llámame. Argentina, llamame. ¿Correcto? Cambia el sonido, pero la palabra es la misma. En lo morfológico cambia la forma. ¿Y qué dice aquí? Ratito, ratico. Seguramente más de algún alumno, coloquialmente hablando, me va a cuadrar y me va a decir, profesor, aquí lo que cambia es el sonido. No, es que no. Sucede que la palabra en su estructura ha cambiado, por ende el sonido es diferente. O sea, lo que tú estás haciendo es oralizar una estructura diferente, pese a que tienen la misma raíz. Pero difiere del anterior porque en el anterior la palabra es la misma, en cambio acá la palabra no es la misma. Aquí, en ratito y ratico, lo que realmente ha cambiado es lo morfológico, la forma. Profesor, ¿tiene otro ejemplo en las ya vertidas? Claro, por ejemplo, semánticamente, camión, camión. Camión en el Perú es transporte de carga pesada, camión en México es transporte público. Aquí en el lexical, maní, pero quiero que practiquen, que participen ustedes. ¿Cómo le dicen al maní en otros lugares? A ver, vamos. Maní, para saber el cambio lexical. Muy bien. ¿Y los demás qué? ¿No participan? ¿Qué pasó hoy día, muchachos? Participen. Si no, no continúo. Al maní, gracias. Hay 4 personas que han participado. ¿Y los demás? Cacahuate. Y a la palta, y a la palta, aguacate. Y a la papa, y a la papa, patata. Patata. Muy bien. A la papa, patata. Y al plátano, banana, muy bien. Entonces, chicos, ese es lo lexical. Y en lo fonético, ahí dice llámame y llamame, ¿no? Pero también yo te agregaría lo siguiente, ¿no? Lima, señor. Puno, señor. Puerto Rico, señor. Parece que se escribe igual. En España, señor, señor. En Colombia, señor, señor. Entonces esa palabra se escribe igual, pero suena diferente en varios lugares. Morfológico, yo tengo otra. Pancito, Perú. Pancico, Venezuela. Panecillo, España. ¿Cierto? Muy bien. Y lo sintáctico, aquí he obviado la parte, la contraparte. Así que de frente pongo la parte de cómo se habla en el Oriente, porque el dialecto no solamente difiere de país en país, sino también dentro de un país. Y en el Oriente peruano, por ejemplo, ¿qué dicen? De la María murió su hijo. Aparte de tener un cierto sesgo fonético, lo que yo quiero resaltar en esta manifestación es el cambio de estructura, ¿verdad? De la María murió su hijo cuando sabemos que su contraparte costeña, es el hijo de María, murió, pero ya no lo pongo, pues no, porque eso es obvio, ¿sí? Muy bien. Eh, Ahora, los registros lingüísticos. Los registros lingüísticos están determinados por el idiolecto, y son 3: el registro superestándar, estándar y subestándar. La lengua española en el registro superestándar es lengua española científica y lengua española poética. Profesores, me ponen ya ejemplos. Fácil, un coloquio acerca de el Big Crunch, de las supercuerdas y del multiverso. Ah, se va a hacer en lengua española científica. Y lengua poética, un, correcto, seminario, ¿cierto?, acerca del vanguardismo cultural, ¿cierto? O vanguardismo poético. Por ejemplo, el análisis de los versos de, qué sé yo, tal o cual poeta, César Vallejo, por ejemplo, ¿no? Muy bien, listo. El registro estándar. ¿Qué mayor ejemplo que esta clase? En esta clase estamos aplicando la lengua española culta formal al amparo de lo dictaminado por la RAE, pero también la lengua coloquial informal, ¿ah?, al amparo de lo amical, ¿cierto? Esta clase
no podría ser puramente coloquial ni puramente culta. Está constituida por los dos tipos de lenguas españolas, tanto la culta y como la coloquial. Por lo tanto, esta clase pertenece al registro estándar. A duras penas podríamos llegar a la lengua científica, aunque de cuando en cuando sí, por ejemplo, con el término heteróclito. Con el término heteróclito hemos llegado al nivel super estándar, ¿sí o no? El término heteróclito, ¿verdad? Ya. Ahora, esta clase para nada es subestándar. No puede ser popular ni puede ser vulgar, porque eso es lo más bajo que existe lingüísticamente, ¿cierto? Te quiero comentar que cuando me dicen la mayoría de las veces es registro estándar, claro, nosotros tendemos a que sea estándar, porque estándar es el justo promedio socialmente admisible, ¿no? La popular y la vulgar es lo ya detestable, ¿verdad? Ahora, cuando me hablan de jerga, hay un problema. ¿Qué es la jerga? Es algo malo, me dicen. No, no, no. Luego le explico líneas abajo. Hay una jerga buena y hay una jerga mala. Esta lengua vulgar, luego hablo de la otra, esta jerga vulgar es la jerga mala. A esa jerga se le llama jerga marginal, pero es mala, pues ya marginal, ¿ya? Registro subestándar, lengua vulgar, también se le llama jerga marginal, jerga mala, también se le llama replana, ¿ya? Porque te pueden preguntar, chicos, les pueden preguntar con cualquiera de esos términos, ¿ah? ¿En qué alternativa hay lengua vulgar o registro subestándar o replana o jerga marginal, que es la misma? Y lo más jerguero, desde el punto de vista marginal, que he escuchado en mi vida es cuando estaba en el centro de Lima almorzando, que voy a saber yo de las sorpresas que te pone la vida. Estaba almorzando y los comensales estábamos ahí y de pronto hay una puerta hacia la izquierda y había gente que entraba y salía. Yo no me había percatado de eso, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. La municipalidad de Lima prohíbe que los restaurantes de Lima sean bares. Empero estos tienen bares. Entonces llega la municipalidad y ¿qué hacen estos salvajes los dueños? Cierran esa puerta y sencillamente los miembros de la municipalidad no saben que dentro de ese restaurante, ¿cierto? Hay un bar. Bueno, vamos al hecho. Estaba almorzando, veía que entraba gente y salía, entraba gente y salía. Mayor negocio había en el bar que en el restaurante, habíamos 4 mesas, adentro habían como 20, no me percaté. Y las circunstancias de la vida hicieron que yo me posesione en una silla, en una mesa, contigua a esa puerta. Entonces yo escuchaba todo lo que estos bárbaros hablaban, todos estos vulgares. Y un ebrio, correcto, graduado seguramente con honores como ebrio, le escuché que dijo esto, de una manera vulgar, de una manera replanera, de jerga marginal. Le dijo esto al mozo, ¿no? Mosaico, un trapecio para la Mesopotamia, que está bien azucena, y me gira un dueto de chilindrinas, bien helenas para Johnny Pacheco, y para esta tía Guayacola la que voy a gomear por pastrula. Imagínate, ¿no? Graduado con honores en el mundo marginal, lingüísticamente vulgar, replanero, ¿no? Otra vez, ¿qué le dijo? Mosaico, un trapecio para la Mesopotamia que está bien Azucena, y me gira un dueto de chilindrinas bien helenas para Johnny Pacheco y esta tía Guayacola la que voy a gomear porque está pastrula. Y imagínate, ¿verdad, Saldarriaga? Y el mozo lo interpretó y le llevó su cerveza. Y yo quedé atónito. Entonces dije, wow, yo como profesor de lenguaje no voy a perder esta ocasión. Y cuidando las formas, hay que evitar problemas con esa gente, entré y le dije, caballero, ¿usted podría regalarme semejante sazón lingüística para poder enseñarles a mis alumnos? Soy profesor de lenguaje, un ejemplo de lo que es la lengua podrida, vulgar, marginal. Yo pensé que el hombre se iba a molestar conmigo, me dijo, ¿cómo no? Pero le va a costar 2 cervezas. Entonces tuve que invertir por ustedes el precio de 2 cervezas para estar compartiendo con ustedes esta belleza lingüística, ¿cierto? Muy bien. Entonces, como dicen ahí, harta yeca, ¿verdad? Entonces, mosaico, mozo, un trapecio, trapo para la Mesopotamia, mesa. Mosaico, un trapecio para la Mesopotamia, que está bien azucena, sucia. Y me trae un dueto, dos, de chilindrinas, cervezas, bien helenas, heladas, para Johnny Pacheco, para mí, y para esta tía Guayacola, beoda, borracha, ebria.
a la que voy a gomear, pegar, porque está pastrula, drogadicta. Jóvenes, ese es un gran ejemplo de lo que es la lengua vulgar. Ahora bien, ahí hay un ejemplo, mira, ve, lengua culta. Y en lengua culta es miccionar, en lengua coloquial es orinar, en lengua popular es mear, en lengua vulgar, replana, o jerga marginal es achicar. Por lo tanto, la lengua popular está entre la lengua coloquial y la lengua vulgar, ¿correcto? La lengua popular no es sino, parece increíble lo que voy a decir, pero no es sino la lengua vulgar un poquito más refinada. O sea, los populares, a diferencia de los vulgares, no dicen mear. Entonces, te pongo en contexto, un chico que le dice a su chica, dispénsame, me voy al excusado a miccionar. ¡Wow! ¡Qué culto! ¡Qué chica no quisiera estar con un muchacho así, ¿no? Otra vez, dispénsame que me voy al excusado a miccionar. ¿Correcto? ¿Qué le dice un coloquial a su chica? Discúlpame, me voy al baño a orinar. Bueno, también. Pero ¿qué le dice un vulgar a otra vulgar? Un toque. Me voy al ñoba a achicar la bomba. Mira, ve esa diferencia. Vamos a la ley de los extremos, ¿ya? Dispénsame, me voy al excusado a misionar, mientras que el otro salvaje que está en el otro extremo que dice, un toque, me voy al ñoba a achicar la bomba. Jóvenes, en este mundo ancho y ajeno, que es el mundo de la comunidad de la lengua española, la gente se expresa así, pues. ¿Estamos de acuerdo? Es menester, para cambiar el punto ya, el tema, que ustedes eh, se manifiesten, como muy bien han dicho ya varios alumnos por el chat, en el registro estándar. Y si pueden, en el registro super estándar, lo que tampoco es absolutamente sugerible. ¿Por qué? Porque es mejor bajar al llano, ¿verdad? Es mejor bajar al llano y manifestarse de una manera plana, estandarizada, para poder lograr que el otro nos entienda y hacernos entender. Muy bien, continuemos. Datos importantes, qué bonito, ya hemos llegado a los datos importantes. La lengua culta es formal, ¿correcto? Porque se supedita a la normatividad de la RAE. ¿Y a través de qué normatividad? A través del DRAE mismo y a través de sus manuales que cualquier hijo de vecino debe tener. Dile a papá, dile a mamá, papá, mamá, por favor, quiero mis manuales de la Real Academia de la Lengua Española. Yo sé que el profesor Vidal me puede resolver cualquier duda, pero yo quiero tener esos libritos. Entonces, de esa manera, tú aseguras manifestarte también en lengua culta, ¿no? Que es formal. La lengua coloquial es la informal y se supedita al contexto. Esta clase no ha sido exonerada de decires coloquiales. Y eso es bueno, porque eso es empático lingüísticamente, ¿verdad? Ahora, tengan cuidado con lo que van a leer. Tres, la norma, no dice norma de la RAE, es el conjunto de hábitos, de costumbres lingüísticas, así como hay costumbres en la música, así como hay costumbres en la comida, ¿no? También hay costumbres en la lengua, ¿correcto? Las normas es conjunto de hábitos lingüísticos que se imponen en un determinado lugar. Si ese conjunto de hábitos o costumbres lingüísticas se imponen en un lugar, estamos hablando de dialecto, pues. Estamos hablando de que estamos ahí ampliando nuestro dialecto o estrato sociocultural. Quiere decir ahí que estamos perfeccionando o ampliando nuestro sociolecto. Y por ello, casualmente tenemos eso, ¿no? Dialectos y sociolectos. Te lo explico, ¿sí? A ver, vamos a ver. Y aquí se impuso tú y en Argentina se impuso vos. Eso no tiene nada que ver con la RAE. Ese es un hábito lingüístico social, ¿correcto? Entre nosotros se impone miccionar, entre otros se impone achicar. Eso no tiene nada que ver con la RAE, ¿verdad? Por lo tanto, la norma es el conjunto de hábitos lingüísticos que se imponen en un determinado lugar y en un determinado estrato sociocultural. Si quieres eso, corporizarlo en algún individuo, bueno, otra vez, la norma es el conjunto de hábitos lingüísticos que se ponen en un determinado lugar. Para el limeño, será el dialecto limeño, pero no será el dialecto huancaíno ni tampoco el dialecto amazónico.
Y también dice estrato social. Para el chico que tiene un nivel educativo de amplio prontuario, correcto, será mencionar y no será achicar. Esa será su norma al margen de las normas de la RAE. Por lo tanto, acá dice la norma, que no dice RAE, es el conjunto de hábitos lingüísticos. La norma estándar. Mira, norma RAE, norma como conjunto de hábitos lingüísticos y norma estándar. La norma estándar es el dialecto favorecido, ¿correcto? Sociolingüísticamente. Entonces, asumimos que lo favorecido, correcto, es el que se habla en el sistema educativo, en la administración pública, en los medios de comunicación serios, aunque yo te voy a contar que en estas épocas, estas tres organizaciones más bien no son ejemplo de nada, pero por lo menos en teoría lo son, ¿ya? La norma estándar, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué es el interlecto? Sigamos, ¿qué es el interlecto? El interlecto es lo siguiente, escúchame, no leas eso, escúchame. Una quechohablante viene acá a Lima, acá quiere, digamos, convertirse en emprendedora. Antes decían echar sus reales, decían, ¿no? Bueno, se compra su carretilla, cigarrillo, caramelo, chocolate y se instala a la altura de, qué sé yo, del molde Santa Anita, por ejemplo, ¿no? Ella necesariamente tiene que hablar y aprender el castellano, pero dice Úrsula en vez de decir Úrsula. Dice huevo en vez de decir huevo. Pero ella lo escribe normal, ¿ah? Ella aprendió a escribir bien y rápido, pero el problema es, entre comillas, temporalmente al hablar. Ella está hablando en castellano, pero todavía está pensando en quechua. Entonces, ¿qué es el interlecto? Ahora sí lee conmigo. Es un proceso por el cual un sujeto se expresa en una lengua que aprende, pero pensando en su lengua materna, hasta que, correcto, rompa con esa lengua materna y se adapte a la segunda lengua, ¿no? Entonces pasan unos años y la quechua hablante, que ya no tiene un kiosquito, sino tiene un tremendo negociote, ya no dice Úrsula, ahora dice Úrsula, que ha superado, ya no dice huevo, sino huevo, que ha superado el intelecto. Entonces el intelecto es pasajero y consiste en que te expresas en una segunda lengua, pero pensando todavía en la lengua que materna. Profesor, me escriben por ahí. ¿Eso nos puede suceder a nosotros? Claro, si tú te vas a Estados Unidos, a Idaho o a Wyoming, ¿no? Una zona de rubios, ¿no? Que hablan inglés, obviamente. Si tú dices ahí crazy, así como suena crazy, al toque se van a dar cuenta que eres sudaca, ¿correcto? Peruano y del Agustino, porque estás hablando en inglés, pero pensando en castellano, ¿no? Crazy, ¿qué es eso? Es crazy, no es crazy, ¿correcto? Si te vas a Italia, por más pinta de ítalo o de ítala que tengas, y allá en Francia, en Italia, mejor, en Italia, dices bambino, al toque se dan cuenta que eres peruano, sudaca y de los olivos, ¿sí o no? Porque no es bambino, pues, es así, miren, escuchen, es con musicalidad y duración. Bambino, así es, no es bambino. ¿Qué es eso de bambino? Van a pensar que en Italia estás pidiendo un helado, es bambino. Entonces estás hablando en italiano, pero pensando en castellano. Hasta que superes al Darriaga esa situación, ¿verdad? Es el intelecto el que domina tu conciencia lingüística, ¿cierto? Panetone pone, ¿no? Así es, pues, ¿no? Muy bien, listo. Es como el italiano, ¿no? El italiano viene y dice, como dice Saldarriaga, ¿no? Panetone, pero es panetón. Entonces él está hablando en castellano, pero pensando todavía en italiano. Bien, ahora, ¿qué es la diglosia? La diglosia es un fenómeno por el cual una lengua se impone sobre otras. Antes era una que se impone sobre otra, pero ahora es una que se impone a varias también, ¿no? Por ejemplo, muere el Papa, tienen que elegir a uno nuevo. Los cardenales se reúnen y lo hacen en latín, porque eso es lo que debe predominar para dicho acto, o preponderar en todo caso. Si van a cambiar al secretario de las Naciones Unidas, que lo han hecho y buscan uno nuevo, las naciones, con sus ministros plenipotenciarios, elegirán uno en lengua, ¿qué? Inglesa. Correcto. Y lo más alucinante respecto a la número 6 es que hace 4 años antes de la pandemia, se reunieron aquí en Lima
las comunidades amazónicas. Los Shipibo, los Aguarunas, los Chamuellas, los Ashaninka, los Eja, los Jíbaros, los Panos, todos se reunieron, pero se reunieron en su gran congreso o consejo amazónico, se tuvieron que expresar para poder articular pues trabajos en favor de su comunidad, se tuvieron que manifestar en castellano. O sea, esas comunidades amazónicas se vienen a Lima para que su congreso, su consejo sea en castellano. Diglosia, pues muchachos, diglosia. Es porque seguramente pues el castellano los unía, ¿no ves que son diversas lenguas? Bueno, esa es la diglosia. Ahora, quiero que empates las 7 con las 5, por favor. Mira lo que dice aquí. El español de hablante materno, o sea, el español de hablante con lengua materna castellana, es decir, tu primera lengua. Entonces hay dos tipos de españoles de hablantes maternos, el castellano andino y el castellano no andino ribereño. El castellano andino tiene tres tipos, el andino propiamente dicho, excepto la de Puno, el andino altiplánico, el de Puno, y el litoral o Andes occidentales, bueno, en el que está comprometido pues Moquegua, ¿no? Qué sé yo, Tacna, ¿no? En cierta manera, Cusco, castellano andino, ¿sí? Ahora, el castellano ribereño o no andino es la del litoral norteño, ¿no? O sea, Lambayeque, La Libertad, ¿no? Central, Lima, amazónica, el oriente peruano. Entonces hagamos el identikit del profesor, por ejemplo, Vidal. ¿El profesor Vidal qué es? El profesor es hablante materno castellano o el profesor Vidal se manifiesta en interlecto. No, lo mío es español de hablante materno. B, no andino, tipo central, ¿cierto? Tipo central. Eh, y yo entiendo que casi todos, de pronto estoy siendo prejuicioso, hablamos español de hablantes maternos, pero de pronto puede ser que en el salón haya un hablante, correcto, del español, pero no materno. ¿Qué es el hablante del español no materno? Es el intelecto, pues si no lee proceso por el cual, vayan a las 5, un sujeto se expresa en una lengua que aprende, pero pensando en lengua materna. Entonces, si en las 7 tenemos el español de hablante materno como primera lengua, disculpen el término, el que corresponde desde nuestra chiquititud, por decirlo así, coloquialmente hablando, entonces el intelecto, el español, es el español de hablante no materno, porque se entiende que su lengua primera es otra, que puede ser el quechua, el aymara u otra, ¿cierto? Por lo tanto, a mí me gustaría saber y que me escriban, por favor, por el chat, cada quien, si lo suyo es español hablante materno castellano andino, no andino, o si de repente alguien está aquí y me alegraría bastante, ¿verdad? Porque a través de las lenguas uno aprende de sus culturas. Si alguien incurre aquí en interlecto o si ya superó el interlecto, es decir, si su lengua originaria no es el castellano, pero lo está aprendiendo o lo aprendió como castellano de hablante no materno. ¿Alguien, por favor? Por ejemplo, me escribe un alumno que me dice, yo soy castellano, no andino central. Una señorita me ha puesto, en privado, por cierto, yo soy castellano andino. Ah, qué bien, mira, castellano andino altiplánico. Muy bien, señorita. ¿Quién más? Hay otro alumno que me pone hablante materno castellano ribereño norteño. Caramba, muy bien. Aquí en el salón tenemos de todo, ¿eh? Muy bien. Ajá, acá ya tenemos un alumno que me dice, yo soy castellano andino, otro, yo soy castellano no andino central. Ya tengo una alumna, me está poniendo, yo soy de lengua española de hablante no materno, no materno. A ver si me escribes de qué lengua, por favor. Entonces significa que tu lengua materna no es el castellano, porque es no materno, del quechua, del quechua. Entonces tenemos una señorita que de pequeñita aprendió el quechua y luego de más grandecita aprendió el castellano. Ah, ¿ya ves? Muy bien. Yo soy castellano, pero de padres españoles. Muy bien, ¿tú entonces eres castellano andino o no andino?
Porque si bien es cierto, tus papás son españoles, yo quisiera saber si es andino o no andino, porque de pronto son españoles que han ido a vivir a, qué sé yo, a Puno, pues, ¿no? Muy bien. Listo, qué bonito, ¿te das cuenta? Hay un crisol, hay un mosaico, una gama, un ramillete de situaciones lingüísticamente, ¿verdad? No andino, muy bien. Entonces, no se olviden que al intelecto también se le conoce con el nombre de español de hablante no materno, no materno. Sigamos, jerigonza, es un uso complicado, empata con la 9. También los dos son usos complicados, pero la jerigonza es difícil de entender y es intencional. Por ejemplo, hay un grupo de jovencitos, de repente ustedes no se expresan así, pero hay un grupo de jovencitos que dice opolapa. ¿Y qué significa opolapa? Hola. Entiendo que jerigonza también es la lengua española de los jovencitos underground, también es la de los chicos del Keipo, porque cada uno de estos grupos tiene, entre comillas, sus palabritas que tratan colectivamente en ese pequeño mundo. Entonces la jerigonza es un uso complicado, difícil de entender, es grupal y es intencional. Por eso, ¿no? El grupo de los underground, el grupo de los K-pop, el grupo de los yuppies, por ejemplo, el grupo de los yuppies, ¿no? ¿Cierto? Pero el galimatías es las galimatías, perdón, es un uso complicado y sin sentido. Por ejemplo, mira este ejemplo, ni sí ni no, sino todo lo contrario, eso es galimatías. Eh, y hace poco hemos escuchado y visto escandalizados por la televisión como varios candidatos a la presidencia se manifestaban con galimatías, ¿cierto? Muy bien. Uf, y sobre galimatías hay un montón de casos, pues ahí, pero por montones, ¿verdad? Acá por ejemplo, acá ya en privado están poniendo el nombre de un candidato a la presidencia, que a veces yo pienso algo, les digo rapidito, en menos de un minuto, yo pienso que este señor, no estoy diciendo el apellido, ¿cierto? Me da la impresión que este señor sí sabe expresarse, sino de que se manifiesta de esa manera para que el pueblo piense que es un tonto. Y como al tonto le hacemos concesiones, nosotros estamos siempre contentos. Yo tengo ese particular punto de vista, me he salido del tema un minuto, pero yo a veces pienso eh, que hay gente que habla intencionalmente así para que la gente piense que es bobo y le hagamos una serie de concesiones como quien dice, oh, qué pena que da, ¿no? Recuérdense que en la época del Imperio Romano, y eso lo sabe el maestro Bertrand, llegó a ser emperador un hombre que su nombre era Claudio, y él pecaba intencionalmente y nunca nadie lo supo, pecaba de imbécil, pecaba de retardado, pecaba de persona escasa en conocimiento lingüístico, y la gente creía eso, pero así suavecito llegó a ser emperador romano. ¿Qué había pasado? Que este hombre siempre actuó de esa manera para ganarse la compasión de la gente, ¿cierto? Hay que tener cuidado, ese es un tema extralingüístico, regresamos a lo nuestro, ¿cierto? Entonces, galimatías consiste en el uso complicado y sin sentido de la lengua, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, decir, chicos, el Perú ha tenido cambios drásticos y por eso hemos dado un giro de 360 grados. Eso es galimatías, porque si dices que hemos dado un giro de 360 grados, entonces no ha habido ningún cambio, ¿cierto? Chicos, en el referente historicista, mira cómo habla esta persona, escucha, perdón, no mira, escucha cómo habla esta persona. En el enfoque historicista, nosotros hemos tenido 14 incas, empezó bien, pero terminó mal, pues, porque dijo hemos tenido 14 incas en el Perú, y sucede que en el Perú nunca ha habido incas. ¿Quedó? Listo, muy bien. Ahora, ¿qué es el tecnolecto? Ahí está, esa es la jerga buena, es la jerga profesional o la lengua de los profesionales. Un abogado le dice a su defendido, usted está sobreseído, y el cliente no sabe si llorar o reír, porque no conoce lo que es sobreseído. Entonces es tecnolecto. Ahora, cuando dice jerga profesional, no se está refiriendo a que sea necesariamente egresado de universidad, porque un albañil que ha estudiado eh, en la universidad de la vida, estoy fastidiando un poco, le dice a la señora, ahora que he terminado sus trabajos,
yo quería consultarle, el esposo no está, le dice, yo quería consultarle a usted si le puedo hacer un alféizar. Y la señora se escandaliza y dice, wow, qué desgraciado que me quedará hacer a mí, ¿no? Sucede que alféizar es un término propio del mundo de la albañilería. Entonces, ese es el tecnolecto. Y ahí está la 10, la replana. Es la jerga marginal o lengua vulgar. Ejemplos, mionca, mancada, taprecio, chilindrinas, guayacol, huasca, ¿cierto? Ahora bien, la lengua madre y la lengua materna. No confundamos, chicos, porque esto eventualmente puede venir. La lengua madre es aquella que origina otras lenguas. Por ejemplo, el castellano procede del latín. Nuestra lengua madre, ¿correcto? La del castellano, perdón, es el latín. Y de ahí sus hijas son las lenguas romances, románicas o neolatinas. Cuando digo romances no me estoy refiriendo a romántico, sino a Roma. ¿Y cuáles son las lenguas romances, hijas de la lengua madre llamada latín? El español, el catalán, el gallego, el navarro, el portugués, el provenzal, el sardo, el retroromano, el romanche, el italiano, el francés, el rumano, el dálmata, ¿correcto? El sardo, el lapón. Muy bien, listo. 12. La lengua materna, esa sí, es la primera lengua que uno aprende de pequeñito en la vida. También se le llama lengua nativa, lengua natal. Y es la primera que aprende uno en sus años mozos, ¿verdad? Y que naturalmente sirve para poder comunicarnos. Muy bien. Oh, qué pena, no hay más. Un poquitito más de cultura. Me esperan un segundo ya, chicos. Un ratito, ¿sí? Bien, les voy a dar un plus, ¿ya? Vamos a darle un plus a la clase. A ver, vamos a ver. Bien, no tengo la oportunidad. Gracias, chicos. ¿Qué TV Perú? Caramba, viva la cultura, ¿sí o no? Una consulta, chicos. ¿Se está viendo el material? ¿Sí? Wow, es el mismo. Espérense un momentito, ¿eh? ¿Qué pasó? A ver. Ahí está. Bien, vamos a estudiar la historia de la lengua hoy, ¿ya? Hoy, porque tiene dos partes, ¿verdad? Vamos a estudiar la historia de la lengua eh, en el Perú. A ver, vamos a ver. Este tema es bien bonito, ¿ah? Miren aquí. A ver, ¿están preparados? Como dice, ¿qué TV Perú? ¿Qué Netflix? Vamos a divertirnos un poquito. A ver, vamos a ver. ¿Cuántas, escuchen bien y aprendamos a escuchar bien, cuántas lenguas hay en el Perú por su procedencia? Por si acaso, rescata la última parte, procedencia. Hay dos, amerindias y no amerindias. Las amerindias son propias de esta parte del mundo, de América, y las no amerindias son las que vienen de otro continente. ¿Quedó claro? Ahí no hay nada que observar. Ahora, ¿cuáles son las no amerindias? Es decir, las que vienen de otro continente. Son dos, la nacional y las no nacionales. ¿Correcto? O sea, las que vienen de otro continente son las nacionales y las no nacionales. La primera inquietud que puede tener el alumno es: ¿y por qué diablos le llaman nacional si viene de otra parte del mundo? Es porque la nacional es el español o castellano. ¿Y por qué es nacional? Porque es nuestra lengua constitucional, es nuestra lengua política, es nuestra lengua legal, por todas las vicisitudes históricas que tú conoces y que no tenemos tiempo ahora para explicar, ¿correcto? Entonces, nuestra lengua no amerindia nacional es el español. Profesor, me escriben rápidamente, ¿es español o castellano? Las dos formas. Castellano porque ese nombre se acuña en consideración al carácter historicista, ¿verdad? Porque se generó, pues, de diversas maneras, pero se potenció, no se generó, sino que se potenció en un lugar llamado Castilla y específicamente dentro de Castilla en un lugar llamado Cantabria, que significa conjunto de castillos feudales. Y también se llama español, correcto, porque la institución rectora de nuestra lengua se llama RAE, no RAC, es Real Academia de la Lengua Española, no Real Academia de la Lengua Castellana, ¿cierto? Muy bien, listo, así que históricamente se llama castellano y legalmente se llama español. Ahora, las no nacionales no son pues constitucionales, políticas, legales, pero se tienen que aprender porque eso sirve para nuestra cultura general. Inglés, francés,
portugués, italiano y chino. Y respecto al chino, el chino mandarín. Estas no nacionales, que son también no amerindias, pero son no nacionales porque no son legales, se estudian desde el punto de vista cultural, porque actualmente para un trabajo, para un estudio, te están pidiendo lenguas extranjeras. Ahora, las amerindias que se han generado en esta parte del mundo, en este continente, son dos, andinas y amazónicas. Tenemos 17 familias lingüísticas o troncos originarios, 17 amazónicas y dos andinas. ¿Correcto? Muy bien. De las cuales te voy a contar que hay 44 amazónicas, obviamente en 17 familias, y hay 4 andinas, lenguas, en 2 familias andinas. Sumando, son 48 lenguas. Repito, 19, 17 amazónicas más 2 andinas, 48 lenguas distribuidas en 44 amazónicas de 17 familias y 4 andinas de dos familias. Ahora, las andinas, solamente hay una lengua, perdón, en las andinas solamente hay dos lenguas, el quechua y el aru, solamente son dos, ¿correcto? Ahí está, profe, pero acá dice 4 andinas. Espérate, pues. Las andinas son dos familias lingüísticas andinas, el quechua y el aru. Lo que pasa que en la familia lingüística del aru hay 3 lenguas, ¿correcto? El aymara que se habla en Puno, el jacaru y el cauqui que se habla en Yauyos, Lima. ¿En qué lugar, profesor? Yauyos, provincia de Lima. ¿Y en qué distrito? El jacaru que se habla en Tupe y el cauqui que se habla en Cachuy, que son distritos. Además, el aru, en su forma de aymara, se habla en Chile y Bolivia. Ahora, en la familia lingüística del quechua, obviamente, como hay 4 andinas, en la familia lingüística del quechua solamente hay una lengua, pero que tiene 3 dialectos, el guaywash, el yunga y el chinchay. Quiero resaltar que el quechua, correcto, es grave, por lo tanto no existe la palabra sacsayhuamán, es sacsayhuamán. Y además que el chico que se apellida Guamán no es Guamán, sino es Guamán, y no hay diptongo, no es Guamán, sino es Guamán. Y Guamán en castellano significa halcón. Y ese es en quechua, y en aymara es mamani, ¿cierto? Pero bueno, vamos a lo nuestro. Entonces tenemos 3 dialectos, el guayguas, el yungay y el chinchay. El guayguas se habla en Ancash, Huánuco, Junín, Pasco, Lima. Como tú verás, en Cajamarca y en Ollón. Como tú verás, hay cercanía geográfica, así como el Yungay en la Libertad, Lambayeque, Cajamarca y Lima. También hay cercanía geográfica, y si ambas se hablan en Lima, es ya por la movilidad, por la cuestión migratoria. Y el Chinchay no es el mejor, pero debe ser el más estudiado y el más reputado y reconocido porque ese es el que se habla y se habló y se seguirá hablando en Cusco. Y en las regiones aledañas como Ayacucho, Huancavelica y por supuesto en 4 países, ¿no? Ecuador, Bolivia, Argentina y Colombia, lo que no exonera que también haya grupos que hablan en otros países como en Chile, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien, listo. Las familias lingüísticas amazónicas con más usuarios son el Ashánica, el Shipibo y el Aguaruna. Las lenguas amazónicas en peligro de extinción son el Cocama, Ixconagua, Culina y Amahuaca. Y las lenguas andinas en extinción, el Cauqui y el Jacaru. 30 segundos porque esto le va a venir en el examen. Finalmente, el nombre del quechua es quichua o en versión original runa simi. Es de acento grave, ya te dije. Demostración que no es Machu Picchu, sino es Machu Picchu. Y es trivocálico. Grábense de la palabra miau. Esas son las 3 vocales que tiene el quechua. Carece de artículo, preposición y conjunción. ¿Correcto? Ellos no conocen el artículo, ni la preposición, ni la conjunción. El objeto directo aparece antepuesto al verbo. Ellos, en vez de decir yo compraré pan, en quechua dicen yo pan compraré. Entonces el objeto directo, que va después del verbo, yo compraré. ¿Qué cosa compraré? Pan. En el caso de ellos va antes. Y es aglutinante. Si bien es cierto, en el castellano tenemos morfema, sufijo, diminutivo, aumentativo, despectivo, ellos tienen un montón. Es aglutinante porque sus raíces tienen un montón de sufijos. Huasi es casa, Huasijí es mi casa, Huasijune es mis casas, Huasiguanapac son para mis casas. Entonces ellos manejan un montón de sufijos, más que nosotros. No tienen diptongo, eso lo he dicho, y acá viene la parte que a mí más me emociona compartir con ustedes. El Perú es un país muy rico, ¿ah? Tenemos 48 lenguas, 55 pueblos originarios,
39 ecosistemas y 11 ecorregiones. El Perú es un país multilingüe, pluricultural y biodiverso. El Perú tiene las más grandes reservas de ¿qué? De uranio, de litio y de agua. El Perú, sin chauvinismos, es el país más rico de la Tierra. Sin embargo, el Perú es uno de los países más corruptos de la Tierra en su ejercicio político. Eso para mí no es una paradoja ni es una contradicción. Tiene una logicidad. Como el Perú es muy rico, hay una serie de avivatos que aprovechando que esto es, aprovechan del hermano que humildemente no quiere delinquir para hacer porquería y media en nuestro país. Y eso se debe revertir y casualmente ustedes son los llamados a cambiar esta situación en el país. Y no me refiero solamente a la cuestión generacional, porque entre los jóvenes también hay unos y otros. Entonces, este mensaje va a los jóvenes de buena voluntad que tienen que hacer que nuestro país cambie. Primero, porque el principio de la verdad y de la construcción deben primar. Y segundo, porque el Perú es rico. Y si es rico, me salgo el tema 20 segundos, ¿por qué el balón de gas está a 60 soles? ¿Cierto? Muy bien, mire esos datos maravillosos que tenemos aquí en el Perú. Es un país muy rico. Y los datos históricos. Al inicio de la era cristiana, las lenguas eran solamente tres, ¿no? Cuatro, perdón. Protoquechua, anterior al quechua, protoaru, puquina y el arawak. ¿Cierto? Muy bien. Y algunos señalan que el quechua procede del proto-quechua, hablado en Caral, y el pre-proto-quechua, ah, perdón, el proto-quechua, ¿verdad? Y el proto-quechua vendría del pre-proto-quechua, que es la de Caral. Imagínate, increíble. En el siglo XVI se rompió la autonomía lingüística del Imperio Incaico con la presencia del español. Hay 11 millones que hablan quechua y en literatura de quechua tenemos al Ollantay. Vamos de una vez a las preguntitas. Me esperan un segundito. Wow, ese no es. Un momento, un momento. Fallé, fallé. A ver, esta de aquí es. Ahí está. Vamos a ver, muchachos. Ajá, como siempre, qué bonito material, como siempre, ¿eh? Ahí está. A ver, vamos a ver. Ajá, siempre felicitando a la institución por semejante material, ¿eh? Vamos a ver. Listo. Vamos a la primera pregunta, ¿sí? A ver. Primera pregunta, con entusiasmo, muchachos, ¿ah? Vamos a ver, ¿cuál es la respuesta de esta primera pregunta? Ahí está. Vamos a ver, rapidito. Uno, la función del lenguaje que predomina en una campaña política, ¿cuál es? De eso estudiamos un tanto ya. ¿Cuál es? ¿Cuál es la función en la que la intención es ordenar? Vamos, ¿cuál es? Uno, la E, por supuesto. Más de 6 me han respondido que es la E. Exactamente. La dos, ¿cuál es la respuesta? Dos, ¿qué es correcto en la dos? Correcto. El castellano carece de dialectos. Mentira. Hemos hace un rato hablado del andino y el no andino. ¿Cuál es en la dos? El habla tiene su propio sistema, distinto a la lengua. Mentira. El habla es consecuencia de la lengua. ¿Cuál es la respuesta, chicos, en la dos? Vamos en la dos, vamos, vamos, vamos. Tenemos solamente 5 minutos. Dos. Muchachos, hemos estudiado eso, ¿eh? La dos es la E. La lengua tiene variaciones, dialecto, sociolecto e idiolecto. La tres, ese es un poquito de cultura. En la tres es la D. Cuenta la historia que los conquistadores enseñaron el castellano a Felipillo con la finalidad de que sea qué cosa, este, traductor. La tres es la D. Cuatro, vamos. Una de las siguientes lenguas no es de la selva, es del Ande. También lo hemos estudiado eso hace un momentito. ¿Cuál es la respuesta de la cuatro? ¿Cuál es del Ande? Es más, es primo del Jacaru y del Aymara. ¿Cuál es en la cuatro? Vamos, cuatro. Una de estas no es amazónica, es andina y es prima del Jacaru y del Aymara. ¿Cuál es? Cuatro. Nos quedan 3 minutos. Cuatro. Jacaru, pues muchachos, en la 4 es la B, no el Huitoto es de la selva. Olvídense, yo hace un rato dije que en el Aru habían tres lenguas.
el aymara, el cauqui y el jacaru. Es más, dije que el jacaru hablan en el distrito de Tupen, Yauyos. 4 es beso. 5. Ay, 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 2 médicos hablan en su jerga profesional. ¿Cuál es la respuesta de las 5? 5, muchachos, 5. ¿Cuál es? Dedo, muy bien, tecnolecto. 6. 6. Una de estas alternativas es incorrecta. ¿Cuál es? Una de estas es una tontería, francamente, pero pongan el numerito. ¿Cuál es en la 6? Muy bien, pues muchachos, en la 6 es la B. El habla se mantiene invariable. Falso, pues. Yo les he dicho que el habla y la lengua cambian. Lo que no cambia es el lenguaje. Pero todos los demás es correcto. Los dialectos generan nuevas lenguas. Sí, pues, de latín vulgar salieron varias lenguas. ¿El idioma es la lengua oficial de un país? Claro, lo dije, ¿verdad? El castellano es la lengua oficial del Perú, cuestión política. Correcto, entre otras lenguas. La 6 es la B. 7. ¿Cuál es la respuesta de la 7? ¿Qué es correcto? 7. Ah, fácil, pues. Vamos, ¿cuál es? La B. ¿El Quechua tiene dialecto? Sí. Lo hemos estudiado. ¿Sí o no? Guay, Guash, Yungay y Chinchay, la del Cusco. Qué bonita práctica. 7 besos. 8 casa. ¿Cuál es el incorrecto? ¿Cuál es la correcta? ¿Qué tal raza? Ese motiva. ¿Qué hora es? No estamos hablando de gramática. ¡Dímelo! No estamos hablando del canal. Estamos dando una orden. La respuesta es la C. Aló, aló. No estoy ordenando. Estoy sencillamente viendo si funciona el canal. Esa es fática. La respuesta de la 8 es la C. 9. En el análisis del lenguaje descubrimos unidades reutilizables, morfemas y fonemas. Qué bonita pregunta. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan o no? Primero combinamos morfemas y luego combinamos fonemas. ¿Cuál es la respuesta? Eso se los expliqué bien. Muy bien, la B, pues, la B. ¿Se acuerdan o no? ¿Ah? ¿Ah? Les expliqué todo un rollo analítico para decirle que primero es morfemas amarrados y fonemas amarrados y luego salen los fonos y fonemas. Es beso. Muy bien. 9. El lenguaje nos permite hacer referencia a tiempos y espacios distintos. ¿Te acuerdas? Cuando yo les di un ejemplo, María, mañana tú y yo nos vemos en el parque a las 9, pero hoy día es sábado, 10 de la mañana. ¿Cuál es la respuesta en la 10? La C, pues, el desplazamiento. 11. En la 11, la respuesta es la E. Si nosotros queremos persuadir a una persona es porque queremos influirla. 11 es la C. 12. ¿Cuál es la respuesta de ustedes en la 12? Y ¿con qué, correcto, códigos ustedes reemplazarían a las palabras? Mecanografía no puede ser porque ahí son palabras, ¿cierto? La B tampoco. Entonces no es ni la A ni la B. ¿Con cuál? C, D o E. ¿Con cuál de estas tú intencionalmente quieres reemplazar palabras? Seguramente para facilitar el trabajo. ¿Cuál es? ¿La C o la D? Es la C, pues, es la C, la taquigrafía y el sistema braille. Lo quieres reemplazar porque además su destinatario es alguien en especial, ¿no? El semáforo y las tarjetas del árbitro, pues no, correcto, porque te doy un ejemplo, porque en el momento en que el árbitro le enseña la tarjeta roja, puede aprovechar para decirle estás expulsado, ¿cierto? Se ve claramente de manera intencional es que es la taquigrafía del sistema braille, ¿cierto? Muy bien. En la 13 la respuesta es la C, ¿cierto? Porque dice, nos permite crear mensajes nuevos, es la C. Muy bien, ya se habían adelantado varias cosas que felicito. El lenguaje es exclusivamente humano, pues 14 es la A, ¿sí o no? ¿Está bien o no? 14 es la A, o hay alguna discusión, ¿estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Es de lo hombre, pues, ¿no? Vamos a la 15. ¿Qué característica nos permite diferenciarnos de los animales? No te pases, pues, la 15 es fácil, 14 es A, y en la 15, ¿cuál es? Me decepcionarían, ¿ah? ¿El carácter qué? Vamos, muy bien, Ronaldo, muy bien, Saldarriaga, y los demás chicos, bien, gracias. ¿Qué fue, muchachos? No paso a la 16, nos quedamos hasta la 1 si no me responden la 15. ¿Cuál es en la 15? Vamos. Claro, la D, pues, racional, pues, sabiendo que en el animal es instinto y en la planta es estímulo. 16. Cuando tú ves un comercial es porque ellos quieren que compres. ¿Cuál es la función en la 16? ¿Cuál es la función? Ellos quieren que tú compres. La apelativa, apelativa, ¿cómo va a ser la expresiva? Es la apelativa, ¿sí o no? ¿No? 17. ¿Qué alternativa es falsa respecto al lenguaje? ¿Cuál es totalmente falso cuando está hablando del lenguaje? Recuérdate que no dice lengua ni habla, dice lenguaje universal de la especie. ¿Cuál es? Muy bien, pues. ¿Cuál es? La E, pues.
No es articulada, porque lo que es articulada es el habla es articulada, ¿sí o no? El habla es articulada, es física, la lengua es psíquica, el lenguaje es racional, la respuesta es la E. 18. ¿En dónde hay una función en donde solamente se habla de gramática? De gramática, función metalingüística. Me queda un minutito de gramática. ¿Cuál es? En la 18. Muy bien, 18. Enano, pues, la raíz de una palabra nos expresa el significado principal, las demás no. Profesor, pero ¿por qué no puede ser la B? Es importante dominar las conjugaciones del verbo, está hablando de gramática. No, no está hablando de eso, está hablando de importancia. Y además el que está diciendo eso lo está diciendo en función expresiva, está diciendo su emoción del momento, ¿cierto? Muy bien, 18 es la E. 19 es la B. En el Perú se hablan muchas lenguas. Y la 20 en la 20 la respuesta es la E, aunque yo a esta respuesta le agregaría cualquier variedad locativa para que haya respuesta ciertamente, ¿no? Variedad locativa o regional. Chicos, como siempre, ha sido un gusto compartir la clase con ustedes. Nos vemos, que tengan un buen domingo, mis Mercedes, muchas gracias. Buenos días y a triunfar y a estudiar. Y que viva, jóvenes, la cultura, porque en ello está prácticamente esa tabla de salvataje para este lindo y hermoso país que es nuestro amado Perú. Nos vemos, cuídense, chao. Mis permiso, gracias, chao, chicos.